esta exposición enseñar a leer y escribir en inicial. Estoy muy preocupada por el tiempo, porque para variar hago mamotretos que después pongo la mitad. ¿Por qué volver a plantear el problema 40 años después? Lo primero que se me vino a la cabeza cuando pensé en inicial, cuando recibí la invitación, es un viejo artículo. Esto va así, ¿no? Ok, gracias. Un viejo artículo de Ferreiro de 1982 que lleva por título ¿Se debe o no enseñar a leer y escribir en el jardín de niños? Un problema mal planteado. Y ella ahí dice que esa pregunta se formula sobre dos suposiciones falsas. Una, que es que son los adultos quienes deciden cuándo y dónde iniciar el aprendizaje. Y la otra es que los niños solo aprenden cuando se les enseña. Yo agregué intencionalmente la palabra explícitamente, ¿sí? Que está muy de moda. Bajo este supuesto de que el inicio del aprendizaje es una decisión del adulto, ella dice que hay dos respuestas. Una respuesta es: no se debe enseñar en el jardín de infantes, ni las letras ni nada que se les parezca, solo se debe enseñar en primaria, hacer desaparecer... porque no parezco nerviosa, pero me pongo nerviosa. Y ahora no toco nada. Cuando veo que das vueltas, yo te toco. Bueno. Se debe hacer desaparecer de la sala toda clase de escritura, ni siquiera un calendario. Los lápices son para dibujar, no para escribir. Los adultos que necesitan hacer lecturas y escrituras casi se esconden de los niños. Puede sonar ridículo, pero en realidad en ese momento esto existía y yo lo viví. Es decir, yo vi cuando eso pasaba en los jardines de la provincia de Buenos Aires, y donde se armaban escándalos cada vez que alguien tomaba un lápiz para algo que no fuese dibujar. La otra posición, la otra respuesta, siempre bajo el supuesto de que los adultos deciden el inicio, es que sí se debe enseñar en el jardín, y lo que se debe enseñar son una serie de habilidades que preparan para la lectura y la escritura en la primaria, siendo estas habilidades de control motriz y de discriminación perceptiva, reconocimiento y copia de letras, de sílabas, de algunas palabras, repeticiones a coro, de lecturas breves, etc. Esto yo también lo viví y es anterior. Esto fue durante dictadura y antes de la dictadura, porque yo era maestra en ese momento de primaria, no de inicial, pero lo veía en los jardines. Emilia dice que el problema está mal planteado porque los niños inician su aprendizaje del sistema en los más variados contextos, porque la escritura forma parte del paisaje urbano y la vida humana solicita continuamente el uso de la lectura. Los niños urbanos, y en menor medida los niños rurales, pero yo no diría que los niños rurales de Provincia de Buenos Aires, porque sí tengo mucho tránsito por las rurales de Provincia de Buenos Aires y no es tan distinto al paisaje urbano. Generalmente los niños ya saben distinguir entre escribir y dibujar dentro del complejo conjunto de representaciones gráficas presentes en su mente. Son capaces de diferenciar entre lo que es dibujo y lo que es otra cosa. Sean letras o números, para ellos son marcas, saben que esas marcas son para una actividad específica, que es leer, y que resultan de otra actividad también específica, que es escribir. En esos contextos donde hay escritura permanentemente, aunque los padres sean analfabetos, hay escritura en las pantallas. Ahora hay una cantidad impresionante de escritura, hay escritura en la lista de la verdulería. Es decir, la cultura es letrada, independientemente de que haya sujetos no letrados. Los niños, en ese contexto, tratan de comprender desde muy temprana edad y sin pedirnos permisos las diversas informaciones escritas de diversa procedencia. Las escrituras
lecturas presentes en el contexto y en los distintos soportes, les brindan informaciones, las letras están puestas de una determinada manera, aunque las letras están puestas de una determinada manera y tienen determinadas formas, la gente lee esas cosas, hay informaciones específicas destinadas a ellos, por ejemplo, cuando les leemos un cuento o cuando los mandamos al kiosco con un papelito de las dos cosas que hay que comprar. Hay información obtenida en las prácticas sociales. Gracias. ¿Ahí se escucha? Hay información obtenida en las prácticas sociales donde se lee y se escribe. Ven que el papá lee alguna noticia en la tablet y comenta el título de la noticia, etc. Bajo estos supuestos que plantea Emilia, los anteriores, le pedí venimos trabajando en didáctica desde 1982, tanto en inicial como en primaria. Ahora ya hay alguna gente que empezó a trabajar en secundaria. Hace unos años mucha gente empezó a trabajar en la misma perspectiva con distintas discapacidades. Y así venimos trabajando en 1982. Ahora sí, le pedí a 2 o 3 compañeras muy cercanas de inicial, decirme 3 o 4 títulos así de los últimos años que se haya trabajado en inicial. Y armé esta pequeña listita, porque si buscaba yo sola, primero me iba a encontrar con millones de cosas, y les dije, decime cosas que se hayan producido en la provincia, o cercanas a la provincia, o con datos de la provincia. Y a mí esta pequeña listita que tiene 3 páginas, no es para que lo lean ahora, pero quiero decir, la provincia de Buenos Aires, ¿son específicas de inicial, o son de sala de 5 y primer grado? ¿Sí? La provincia tiene una larga historia de trabajo con la lengua escrita desde esta perspectiva. Sin embargo, hoy nos preguntamos si vamos a volver atrás. Y nos lo preguntamos por una razón fundamental, porque hay signos muy evidentes de que hay una campaña, ¿sí?, donde esta forma de trabajo en la que venimos trabajando, de introducción de los niños a la cultura escrita, está siendo fuertemente atacada en medios y en redes. Y nos lo preguntamos además porque hay materiales didácticos y posiblemente evaluaciones que van en otro sentido. Esta es una página de un libro obligatorio en todos los jardines infantes, en este momento de varias provincias de Argentina. Libro que tienen todos los niños. Como ven, lo que hay ahí es ejercicios motrices de trazado que van a conducir a una de las formas de la cursiva, ¿no? Pero no solo eso, también hay en el mismo libro después renglones de letras, ¿sí? Texto obligatorio en varias provincias de Argentina. Y como si esto fuera poco, renglones de sílabas, ¿sí?, que se nos venden como muy novedoso, como que es lo nuevo, como es lo que las neurociencias demostró que sirve, etcétera, etcétera, etcétera. Les puse al lado, solo por una curiosidad histórica, el silabario moderno de 1905, que es exactamente igual, nada más que mucho mejor editado porque cambiaron las tecnologías de edición. Otras páginas de otros textos, no tan obligatorios, pero que circulan en los jardines de nuestro país. Por lo menos ahí tenemos una palabra, bravo, pero la palabra está para ejercitar la motricidad de una letra. O si no, tenemos letras sueltas, unidades sin sentido, donde hay que elegir con cuál empieza cada dibujo. Disparate de consigna, porque los dibujos no inician con ninguna letra. Los dibujos son de colores, de formas, pero no inician con letras. O, si tengo ojos lo veo, marcar la letra que está indicada en el inicio, cuál es la que es igual. Obviamente discriminación visual, para qué lado va la patita, si tiene 2 montañitas, una montañita y todo eso. Y el colmo de los colmos para mí, como se va enseñando letra por letra, sí,
Está en varias provincias de Argentina y se usa. Sí. Y esos números que ven al lado son para contar la cantidad de palabras que pueden leer por minuto. ¿Cómo? Sí, sí. Eso es lo que está sucediendo en varias provincias de Argentina, oficialmente, por políticas de la provincia. Porque que esto sucediera en muchas aulas de muchos jardines, incluida la provincia de Buenos Aires, no sería es una cuestión de otro orden, es una cuestión de la socialización, de la formación inicial, de la socialización profesional, etc. Otra cosa es lo que la provincia decide que hay que enseñarle a los chicos. Esta es la puerta que Ferreiro decía cuando decimos sí por donde se entra a inicial. Y esta es la puerta que desde mi punto de vista y de todas las compañeras que represento de la Red Latinoamericana de Alfabetización, es la puerta por donde no hay que entrar al jardín. La verdad que si entramos así, es preferible que hagan artes, que canten, que jueguen, etcétera, etcétera. Porque en el mismo arte, en los juegos, hay escritura y antes que entrar a torturar a los niños a hacer estas cosas, preferible lo otro. Ustedes dirán, bueno, pero Provincia de Buenos Aires no. No, por supuesto, el diseño curricular de Provincia de Buenos Aires no. Pero el secretario de Educación de la Nación anunció una prueba para todo el país, sub tercer grado de primaria, donde se incluye al nivel inicial. Es la prueba EGRA. Si lo van a concretar o no, no lo sé, pero lo que sí sé que desde que asumió este gobierno nacional venimos diciendo no van a poder y están pidiendo un montón. Entonces, para esta prueba hay 4 ítems, 4 creo que son 5, 4 ítems que son para sala de 5 y se los voy a mostrar. Es este, que es el de conocimiento del nombre de las letras. Sí. Y simplemente es que los niños digan B, L, E, M, S, como ven están en minúscula y mayúscula y demás. Y después se cuenta en tantos minutos cuántas letras reconocieron correctamente y hay un baremo, ¿sí? Una escala donde a los 5 años se tienen que conocer X cantidad de letras, no me acuerdo cuántas son. Por debajo de eso hay riesgo de dislexia, por supuesto. No, primero se hace una intervención específica para enseñarse las letras y después si no las aprenden ya diagnosticamos. La otra situación que se toma en la prueba es el conocimiento de los sonidos de las letras, de nuevo están ahí y ahora hay que decir B, L, E, M, S, etc. La siguiente es la de aislar el fonema inicial, es una prueba clásica de conciencia fonológica, que, a ver, en sí mismo la situación de aislar el problema inicial, si estuviese presente la escritura, es una situación con la que se puede, es un problema lingüístico con el que se puede armar una situación de trabajo, ¿sí? Yo no diría que aislar el fonema inicial está mal en sí mismo, depende de cómo se lo haga, ¿sí? Y además estoy pensando en los de 5, ni loca se me ocurre hacerlo con los de 3 años o los de 4. Pero eventualmente se podría armar una situación de eso. El problema es cuando esto entra a una escala que si yo no cumplo, se supone que soy un niño que voy a tener dificultades. Y la última es la identificación de palabras de fonemas diferentes, es la situación que se conoce como cuál es la entrometida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra que comienza con un sonido distinto entre pato, pelo y luna? Y de nuevo hay un puntaje. Si ponen pruebas EGRA, les va a aparecer, ¿sí? Hay información sobre eso. Es una prueba construida para otra lengua, que se adaptó para el español, que se usa en otros países de América Latina y que aparentemente la intención es usarla aquí también. La siguiente sí, pero me faltó acá, no sé dónde la metí. Esa es, la de lengua oral. La de comprensión oral, se les lee un texto a los chicos y después se les hace preguntas sobre los textos y tienen que, preguntas de comprensión, pero se les lee a los chicos, no tienen que leer ellos.
Por suerte. Ya es el COVID. Muy bien. Obviamente todas estas pruebas, primero son pruebas extranjeras que hay que pagar, hay que hacer las adaptaciones y además se toman individuales, con lo cual yo imagino que habrá un ejército de personas que se contraten, docentes o no docentes, no sé, evaluadoras, un ejército de evaluadoras, y para eso parece ser que sí va a haber plata. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente. Bueno, la segunda parte, Mari. Sí, la segunda parte. Presentada el riesgo en el que estamos, mi frase de todos los días es no perder lo ganado y avanzar. Provincia de Buenos Aires tiene una tradición en alfabetización. Argentina tiene grupos de investigación muy importantes, América Latina tiene grupos de investigación muy importantes, y tiene trabajo en sistemas educativos donde ha mostrado revertir ciertos números con mucho trabajo, por supuesto que con trabajo sostenido. Es el caso más estudiado es el de San Pablo, con un trabajo de 12 años se pasó del 80% de niños no alfabetizados en segundo grado al 20% de niños no alfabetizados en segundo grado durante un trabajo de 12 años. Porque claro, los tiempos de la gestión política de 4 años no son los tiempos de las transformaciones educativas, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en educación, sobre todo en América. En Europa no es tan así. ¿Cuál es nuestra postura? La alfabetización es un proceso de introducción inicial, tiene la responsabilidad de esa introducción, de permanencia y de transformación de la diversidad de culturas escritas preexistentes. Las culturas escritas se siguen transformando y multiplicando todos los días. Si quieren, después conversamos por qué digo culturas escritas y no cultura escrita. Todos sabemos que en la vida de los niños y las niñas existe un momento crucial cuando se dan cuenta y nos damos cuenta de que pueden leer y escribir por sí mismos. En ese momento se reconoce socialmente, igual es ilustración, ¿no avanza? Ahí, esa es. En ese momento se reconoce socialmente cuando las marcas del texto hablan a través de la voz del niño, que dice lo que el texto dice para sí o en voz alta. Entonces lee. Y se reconoce cuando son capaces de producir marcas interpretables por otros lectores. Entonces escribe. Ese momento llega a veces a los 4 o a los 5 y muy frecuentemente a los 6 o a los 7. Yo siempre digo la edad de la alfabetización es 5 o 6, con independencia de que algunos necesiten más. Pero la edad de la alfabetización estándar es 5 o 6. Empezamos a aprender a leer, empezamos a aprender a leer cuando advertimos que los textos dicen algo. Y cuando les hacemos decir lo que creemos que dicen, ¿sí? Cuando los textos empiezan a ser objetos de los cuales se obtiene lenguaje. Y eso se los puedo asegurar que los de 3 lo pueden entender. Empezamos a aprender a escribir cuando trazamos marcas para que digan el nombre de las cosas al principio, casi al mismo tiempo que se empiezan a trazar marcas para que sean las cosas, es decir, cuando aprendemos a dibujar. Aunque ni en el dibujo se pueda reconocer el objeto que se intentó dibujar, ni en la escritura se pueda leer el nombre que se quiso escribir. Y eso también en los 3 está presente. ¿Cuándo sucede eso? Muchos años antes del aprendizaje oficial. En cuanto hay libros que alguien lee y alguna superficie donde dejar marcas en cualquier instrumento, con cualquier instrumento. Leer y escribir por sí mismo, con autonomía, es un poder con mayúscula. Posiblemente uno de los poderes más importantes que se conquistan durante la infancia. Quien lee y escribe puede sostener y discutir mejor las interpretaciones sobre el mundo.
Quien lee y escribe puede conservar memoria de sus propias versiones sobre el mundo y de sus relatos sobre el mundo. Muchos pueblos originarios, a los que se les negó la escritura, reconstruyeron mucho después sus propios relatos de la historia. Quien lee y escribe puede acceder más fácilmente a otros relatos y otras versiones. Voy, a pedido de la compañera que aquí me acompaña, voy a reiterar unas partes de una intervención que hice para otra ocasión, para México. Ella me la recordó y cuando lo fui a buscar dije, sí, tiene razón, está muy bien para esta ocasión. Voy a compartir con ustedes unos fragmentos de Un viaje inútil de Camila Sosa Villada. Tal vez alguien me escuchó o lo vio en internet. Un texto publicado en 2018 por Ediciones AE, porque allí se relata cómo la autora aprendió a leer y me permite introducir varios tópicos sobre el tema. Es un poquito largo, pero la verdad es precioso. Y mi mamá estaba muy triste. Llega a mí en forma de cuentos infantiles. Son muchísimos. Cada vez que se presenta la ocasión, mi mamá me regala un libro de cuentos infantiles. Ella se acuesta a mi lado y los lee. Con una uña larga y pintada de rojo, con el esmalte saltado de tanto lavar ropa, de tanto lavar platos, de tanto limpiar la casa y cocinar, me señala lo que va leyendo. Así, la lectura se mete en mi cabeza, sin aviso, sin decir. Es imposible disociar el aprendizaje de la lectura sin esa uña de esmalte saltado que va recorriendo palabra por palabra. ¿Y por qué una letra es distinta a otra? ¿Y por qué esta letra A es distinta a esta letra A? Ella todo lo explica. Un día mi mamá hace una apuesta mayor y me regala una Biblia para niños. Un libro enorme y pesado con letras muy grandes y unos dibujos maravillosos. Usa el mismo método para leérmela. Se acuesta a mi lado y con su dedo va señalando cada palabra que me lee. Así terminamos el libro en poco tiempo. Tengo 5 años. Vivimos en Los Sauces y todo parece lejano. Nos han olvidado todos, incluso mi papá. Yo estoy al fondo de la galería entretenida con la Biblia de los niños, leída una y otra vez por mi mamá. Y de repente abro la boca y empiezan a correr las palabras. Lo hago en voz alta, como todos los niños que aprenden a leer, con muchísima torpeza, como los primeros pasos. Si le toman prueba de lectura de fluidez, pierden. Leo sin saberlo, simplemente sigo mi cuerpo. Mi mamá se da vuelta sorprendida como si hubiese visto un fantasma. Desde lejos, encima de los frontones, con sus guantes de goma todavía puestos, me pregunta qué estoy haciendo. La miro sin poder responderle. ¿Estás leyendo?, me pregunta. Yo no puedo afirmar ni negar. No sé lo que estoy haciendo. ¿Estás leyendo, hijo?, me pregunta otra vez y se me acerca. Espía sobre mi hombro y me pide que continúe lo que estoy haciendo. ¡Estás leyendo!, grita. Me besa, me alza, se emociona. ¡Estás leyendo!, vuelve a gritar. Es posiblemente uno de los días más felices e inesperados de nuestras vidas. Contra la soledad y la tristeza de vivir en ese pueblo. En ese pueblo donde nos hemos tenido que anclar solas las dos. Donde no tenemos luz eléctrica, ni gas, ni esperanza de nada, ahí resultó que sin quererlo, sin sospecharlo siquiera, mi mamá me enseñó a leer y yo aprendí. Según el relato de este texto autobiográfico, nadie tuvo la intención de enseñar a leer a ese niño que hoy es Camila Sosa. Fue su mamá, en medio de la pobreza y el abandono, quien se sentó a su lado a leerle, quien le mostró que de las marcas de las páginas podían nacer palabras, quien fue señalando con el dedo porque posiblemente esa mamá, una mujer huérfana y pobre,
necesitaba apoyarse con el dedo para no perder ella la línea de la lectura. Y fue además quien contestó todas las preguntas de ese niño que iba haciéndose a sí mismo sobre la escritura, porque como todos los niños que se sienten autorizados a preguntar, él en aquel momento, ella ahora, se sentía con derecho de hacerse preguntas. Camila aprendió, toda ella lo hizo. Leo sin saberlo, simplemente sigo mi cuerpo. Dice y habla de ese cuerpo que sufre abandono y que piensa preguntas sobre la escritura al mismo tiempo que sufre de muchos otros modos. Como dice Gautier, una actividad a la vez social, lingüística, cognitiva y, agreguemos, emocional, corporal, política. Una experiencia. El círculo virtuoso enseñanza-aprendizaje, a pesar del contexto extremadamente adverso, sucedió y tuvo éxito. Pero no fue magia. Hubo un adulto con quien interactuar que ejerció los gestos fundamentales de quien enseña a leer, que incluye leer mostrando cómo se lee y responder a los interrogantes que los niños se formulan cuando se sienten autorizados a preguntar. Y si no se lo formulan, lo formulamos nosotros para que los empiecen a formular. O en todo caso, la magia tuvo una maga, en este caso una mamá. La magia puede tener lugar en cada escuela y en cada jardín, cada vez que una maestra o un maestro vuelve a repetir el conjuro una y otra vez. Leer en casa o en inicial. Si empezó en casa, mejor. Si no empezó en casa, está absolutamente demostrado que se compensa lo que no se trae de la cuna. Lo dicen las dos corrientes de alfabetización vigentes. Lo que no se trae de la cuna, en un año, ya está. En un año de lectura sostenida, ya está. Están todos iguales. Y eso es a los 3. A los 3 o a los 4 o cuando llegue. A condición de compartir las interpretaciones, que es algo que la mamá de Camila no hizo y no tenía por qué hacerlo porque era una mamá, pero nosotros en la escuela sí podemos compartir las interpretaciones, porque la famosa comprensión lectora no es más que un consenso entre las interpretaciones posibles ante un texto. No importa si lo leo con mis ojos o si lo escucho leer a través de los ojos de un maestro. La discusión sobre las interpretaciones del texto se puede entablar igual, aunque sean 2 minutos, aunque sea un ir y venir. Y no hay ninguna duda que en esos aprendizajes hay aprendizajes lingüísticos. Hay enseñanza y hay aprendizaje lingüístico. Hay palabras nuevas, hay sintaxis que no está en la oralidad. Por supuesto que no les enseñamos qué es la sintaxis, ni nos importa. No les enseñamos la diferencia entre vocabulario y léxico. ¿Para qué? Pero sí aprenden cosas nuevas. Todas ustedes deben tener millones de anécdotas del que le leímos algo de la flor, aprendieron la palabra pistilo y todos andan repitiendo pistilo por todos lados y salen de la escuela explicándole a la mamá qué quiere decir pistilo, etcétera, etcétera, ¿no? A los niños pequeños les apasionan las palabras nuevas. ¿Cuánto tiempo llevamos? Okay. Sí, exactamente lo que voy a otra situación. Voy a describir una situación que observé en una sala de 5 años, hace 30 o 40 años, ya no me acuerdo, fue muy al inicio de mi carrera, en Brasil. Al inicio de mi carrera es más de 40 años, pero era de los primeros años de trabajo, yo era joven. La docente, que ahora está jubilada, se llama Clise Kapeyossi Adar. A partir de ese momento adopté la situación en el repertorio de mis situaciones de trabajo y lo mismo hicieron muchos y posiblemente muchos de los que están acá sentados lo hacen en inicial. Es una de las tantas situaciones que se hacen con los nombres propios de los chicos que se puede extender después a otros nombres. Nombres de día de la semana, personajes de cuentos, nombres de niños que también se usan para anotar los cumpleaños, nombres de los meses,
que también se usan para anotar los cumpleaños de los niños o para hacer o nombres para los secretarios de la semana, etc. O nombres que, como en este caso, se usan para ser analizados, para analizar nombres. Por supuesto, tienen que haber existido antes situaciones donde los nombres aparecieron en el contexto del uso social, ¿no? La maestra tiene una caja con los nombres de los niños impresos con letras bien grandes para que todos sentados en ronda puedan ver el nombre que ella saca, ¿no? De tamaño mayor al nombrecito que tienen a mano. Saca un nombre y deja ver una letra, una sílaba o otra parte. ¿Qué pasó? Bueno, se las voy contando. Saca un nombre y deja ver una letra, una sílaba o una parte de ese nombre. A veces es una parte del inicio, a veces es una parte del final. Los chicos tienen que averiguar de qué nombre se trata y el dueño del nombre tiene prohibido participar para no terminar el juego y tiene prohibido hacer gestos, porque es bastante difícil controlar los gestos a los 4 o 5 años en estas situaciones. Entonces saca el nombre Santino, muestra San, deja el otro tapado. No dice que ahí dice San, no lo oraliza, pero los chicos saben que el contexto son los nombres y los chicos lo reconocen inmediatamente. Pero ella no confirma inmediatamente, sino que convoca a reflexionar de por qué no dice Santiago. Ahí está. ¿Por qué no dice Santiago? Y así, después de unos segundos, van apareciendo justificaciones. Porque Santiago tiene la de, ahora ya mirando el nombre entero, porque Santiago tiene la de Tía, la de Santi, Tití, no tiene la A, etc. Saca Alejandro y solo deja ver la A, sin oralizar. Los chicos proponen Alma, Alejandro, nombres de niños que están en el salón. Para saber cuál, deja ver también la O final y entonces se descarta Alma. Algo parecido sucede con Martina. Obviamente estoy adaptando la situación a nombres nuestros, porque yo la vi en portugués y además tomé nota después del aula, ¿no? No es que la filmé, en esa época no andábamos con celulares filmando todo lo interesante que pasaba por ahí. Algo parecido sucede con Martina cuando deja ver la sílaba inicial, los chicos hipotetizan Martina y Malena, entonces deja ver cómo termina. Siguen discutiendo porque se dan cuenta que algunas alternativas son posibles hasta que muestra el cartel completo y entonces sí pueden descartar Malena porque reconocen que empieza como mar, la palabra que está justamente en el abecedario en la M. Con Lorenzo, la maestra deja ver el final, adrede, porque hay en el aula tanto un Renzo como una Zoe. Y a pesar de que saben que están viendo el final de la palabra, los chicos proponen ambos nombres. La docente avala ambas posibilidades, señalando que So forma parte de los dos nombres. Y entonces deja ver la sílaba inicial. Inmediatamente dicen loro. Reconocen loro porque loro está en la L del abecedario que comparten en el aula. Algunos intentan descifrar. Lorenzo, el dueño del nombre, hace un gesto que lo delata y termina ahí. No es la primera vez que hacen esta situación, les encanta, reclaman volver a hacerlo y celebran cada nueva oportunidad. La maestra tiene que ordenarlos una y otra vez porque quieren responder todos al mismo tiempo. Mientras responden, juegan a inventar nombres que saben que no existen, pero que empiezan con esa parte o terminan con esa parte. Cuando empiezan a adivinar, a anticipar más fácilmente, piden una más difícil, una más difícil. En esta situación se trata de anticipar qué puede decir en una escritura a partir de contar con una parte. Dentro de un contexto semántico conocido, el contexto verbal de los nombres, que son todos los compañeros del aula. Está planteada como un juego de adivinanzas. Y lo es desde el punto de vista de los niños, pero no es un juego propiamente dicho, es una situación de enseñanza. Desde el punto de vista del docente, es una situación para enseñar a reflexionar sobre el sistema de escritura, en este caso, a leer porque hay un contexto verbal, los nombres de los compañeros
Y hay índices textuales, las partes del texto que se van dejando ver, a partir de las cuales se anticipa y luego se verifica o se contradice la anticipación con el resto de la escritura cuando queda visible. Es decir, la situación invita a coordinar lo que ya se sabe que puede estar escrito con lo que efectivamente está escrito. Paréntesis. Mientras, obvio que van aprendiendo las letras. Es mucho más fácil aprender las letras que aprender a leer los nombres. En el transcurso de aprender a leer los nombres se van aprendiendo las letras. Las escenas podrían ocurrir, para mi gusto, jamás lo hice en sala de 3, en sala de 4 o sala de 5 o en primero también, dependiendo de la trayectoria de todos y cada uno de las chicas y las chicas, chicos y chicas, concretos que están en la sala o en el aula, y podría plantearse de manera diferente, cada vez más desafiante desde el punto de vista cognitivo. Porque si la situación deja de ser desafiante, cosa que suele pasar muy a menudo en primero, se sigue con las situaciones de nombre, cuando ya hicieron 2 años de situaciones de nombre en inicial y se lo saben perfectamente, pasa a ser, si deja de ser desafiante, pasa a ser un ejercicio repetitivo de aplicación de lo que ya se sabe. No solamente no se van a sentir interesados, sino que tampoco servirá para aprender. Los seres humanos, a cualquier edad y en cualquier contexto sociocultural, aprendemos resolviendo problemas. La situación puede ir progresando, es decir, haciéndola más desafiante, como decía, modificando los nombres sobre los que se trabaja. Lo que varía, es decir, la variable sobre la que se apoya la progresión de una situación como esta, son las características lingüísticas de los nombres, de poco parecidos entre sí a muy parecidos entre sí, y del universo de nombres que contiene la caja, solo los nombres de los niños, a ampliar el repertorio de nombres que pueden ir incorporándose de objetos y de otras cosas a esa caja para seguir el juego de adivinanzas. Esta situación que acabo de describir, en esta situación se está reflexionando sobre la escritura. Enfatizo, son situaciones para aprender a leer. Y para aprender a leer hay que reflexionar sobre la escritura. Eso de seguir con el dedo lo que voy leyendo es también una práctica de reflexión, porque ahí hay que poner en correspondencia las partes de lo que se va diciendo con las partes de lo que está escrito. Esta es otra, ahí, donde nos estamos metiendo adentro de las unidades palabra. En la oralidad, puedo no darme cuenta de que Renzo y Soy, de hecho no se dan cuenta, Sol oral, tienen, tampoco en primero, tienen una parte en común. ¿Cuál es la parte que rima en rosa y mariposa? No porque escuchen mal, sino porque no es tan fácil aislar las partes del continuo oral. Pero frente a la escritura, a nosotros nos parece obvio porque ya sabemos escribir, pero antes de saber escribir no tiene nada de obvio. Pero frente a la escritura, el papel me muestra unas partes estables, iguales, partes en común. La pregunta que quien va a ser lector convencional se hace entre eso es: ¿qué parte suena igual en esos dos nombres en el que veo una parte escrita semejante? La escritura permite a todos y a todas, incluidos quienes aún no advierten que existe una relación entre escritura y pauta sonora del habla, hacer un análisis más profundo de las relaciones que las marcas tienen entre sí y con la oralidad. En este sentido, nuestra perspectiva sostiene muy enfáticamente que la escritura democratiza, aún antes de saber leer convencionalmente. Dicho sea de paso, este tipo de análisis no solo va a conducir a que aprendan los nombres de las letras, que es rapidísimo, eso lo aprenden muy rápido. También va a conducir a que, analizando esas partes internas, empiezan a aislar fonemas, ¿sí? Que no es tan rápido y que suele suceder después de aprender a escribir, que suele suceder totalmente después de aprender a escribir, no antes.
¿Por qué es necesaria la escritura para analizar el lenguaje oral? Hay una relación entre los grafemas y los fonemas, sin duda, pero no se llegan a establecer esas relaciones desde el primer momento, y menos primero desde la oralidad y después desde la escritura. Por eso digo, muchas situaciones que son clásicas de conciencia fonológica, nosotros las hacemos, pero con la escritura presente, no para que aíslen los fonemas, sino para que analicen el interior de las palabras. Y cuando están en condiciones de analizar el interior de las palabras, y ya entendieron que hay una relación entre partes dichas y partes escritas, nos metemos al interior de la sílaba. Lamentablemente, para nuestra profesión, no sucede con todos los chicos al mismo tiempo. Algunos sí y otros no. Y esa es parte de la complejidad de nuestro ejercicio profesional. Es al revés de lo que dice el sentido común. La presencia de escritura, y mejor aún, el esfuerzo por analizarla cuando se intenta leer o escribir, es eso lo que conduce a aislar en el continuo de la oralidad partes que no están naturalmente aisladas y que a la humanidad le costó siglos estabilizar en los sistemas de escritura hoy conocidos. La escritura devuelve en el papel o en la pantalla unas marcas discontinuas y estables que no son lábiles sobre la continuidad y la habilidad del oral. La oralidad es un continuo, no tiene partes y puedo separar de muy diversas maneras y puedo pronunciar de muy diversas maneras. La escritura no. Cuando solo se trabaja, esto ha sido siempre así, y tanto en la trayectoria de los niños y las niñas, como en la historia de los sistemas de escritura en la humanidad, pasó lo mismo. Cuando solo se trabaja con el continuo de la oralidad, no es sencillo aislar los sonidos. Es necesario enseñar a reflexionar sobre qué representan las marcas y cómo lo representan. Para eso las marcas, la escritura, tienen que estar presentes para intentar interpretarlas, leerlas o para intentar producirlas para escribir. ¿Cuánto tiempo llevo? 42. Voy a tratar de entrar a una situación de escritura, aunque sea salteándome cosas. Lo que describí es una situación de lectura por sí mismo. La cita al libro de Camila Sosa alude a otra de las situaciones fundamentales, que es la situación de lectura a través del docente. Me salteo la situación de escritura a través del docente, que es importantísima, pero quiero pasar al escribir por sí mismo, que es para mí la más difícil de manejar en el aula. La que requiere de nosotros mayor estudio, mayor práctica, mayor cantidad de pruebas, mayor discusión, etc. Se aprende a escribir escribiendo mucho, ante todo, por eso hay que dar oportunidades de que escriban y no solo de que copien el nombre o la fecha. Y reflexionando la escritura, escribiendo con otros, porque escribir con otros es otra manera de explicitar las reflexiones. La intervención oportuna del docente es muy necesaria para que los niños y las niñas avancen, aunque haya algunos que no la necesiten, pero para que avancen en muchos casos es necesaria. Incluso la intervención al principio es indispensable para que se animen a escribir, para que sea legal, al menos en el jardín, ¿sí? Escribir como se me da la gana, que en realidad no es como se me da la gana, es de acuerdo a mis conceptualizaciones. Nosotros decimos hace muchos años, no escribir como puedas, sino escribir lo mejor que puedas. Darles confianza en sus posibilidades y valorar sus producciones, y también proponerles consignas de escritura diversas, interesantes y posibles dentro de sus campos de conocimiento. Casi siempre esos campos de conocimiento están generados por las experiencias o por las lecturas transitadas en la misma escuela. Es decir, lo generamos nosotros los campos de conocimiento. No hace falta que se detengan en esas lecturas, porque no hace falta que nos detengamos en esas lecturas porque todos lo hacemos, en todos los iniciales se lee mucha literatura
Y supongo que muchos también se leen muchos textos informativos que les encantan a los niños sobre los animalitos, sobre las flores, sobre los planetas, etc. Es necesario escribir cada día, y eso es una máxima. Yo digo que es una máxima porque si nos proponemos escribir cada día, tal vez logramos escribir 2 veces por semana. La escuela es así. Eso es igual en inicial que en primaria. Si te propones hacer una cosa 3 veces por semana, la haces una. Si te propones todos los días, la haces 2 o 3. Llegás a hacerla, ¿no? Porque todo el tiempo se nos están cruzando otras cosas que atender. Es necesario escribir entonces cada día, pero escribir, no copiar. Copiar también es necesario, sobre todo en el inicio. Eso es otra práctica. Copiar es una práctica, escribir es otra. En la copia hay o puede haber aprendizaje de las formas, de la variedad de letras, de la direccionalidad de la escritura, de la disposición gráfica. Por eso de vez en cuando enseñamos a copiar, empezando por copiar el propio nombre, y obviamente eso empieza en sala de 3, aunque no le salga. Y es una práctica mucho más productiva que hacer renglones de letras o de sílabas. Si vamos a aprender las letras, hago las letras en contexto de palabras que tienen sentido. Pero escribir no es copiar, porque al escribir los niños toman decisiones que van más allá de la forma de la letra, que es lo que más fácilmente aprende. En inicial, al menos una vez al mes, escribimos algo extenso, además, bajo otra situación, además de las escrituras por sí mismo. Ese algo extenso es un cuento, una parte de un cuento, un final distinto, las conclusiones. La miré a Liliana y dije las conclusiones sobre lo que aprendimos de matemáticas, y esa es una situación de escritura a través del docente. Pero yo me voy a referir a las otras, a las de escritura por sí misma. ¿Qué escribimos? Palabras, listas de palabras, rótulos, epígrafes, es decir, textos en general breves, porque si no el tiempo no da. A los nenes chiquititos les cuesta un montón trazar cada una de las letras. Siempre dentro del campo semántico conocido y planteándoles con qué vas a escribir, cómo vas a escribir, por qué vas a escribir, etc. Pero no alcanza simplemente con escribir lo mejor que puedan. Además, hay que tener intervenciones para hacer reflexionar sobre las unidades menores a la palabra. Trabajo que creo, tendría que tener al lado mío algún especialista inicial del área que me lo confirme, pero creo, en realidad estoy segura que a los 4 se puede, yo no sé si se hace a los 3, no tengo experiencia, con todo lo demás igual tenemos un montón para hacer a los 3, pero se necesitan intervenciones. Hay que generar esas situaciones de reflexión. Yo voy a mostrar una intervención con niños que no vinculan con la sonoridad. Esto es no vincular con la sonoridad, ahí tenemos varias palabras. No vincular con la sonoridad, ¿qué quiere decir? Que no tengo todavía conciencia de que hay una relación entre lo que digo y lo que escribo, por lo tanto, casa y camión no tienen por qué empezar con la misma si son cosas tan distintas. Pero chalet y casa, bueno, chalet agarré una C justo, vivienda y casa, tal vez las pongo con las mismas porque son la misma cosa, ¿no? Pero lo que sí sé desde el punto de vista lingüístico, cuando produzco escrituras diferenciadas, es que las marcas tienen que ser distintas entre sí y que para producir enunciados diferentes tengo que poner cadenas gráficas diferentes. Esta es Maya, que tiene 5 años y produce esas escrituras: rompecabezas, bicicleta, pelota, camión. Y es una típica escritura presilábica. Todas leídas por señalamiento continuo. Se observa claramente que la cantidad de marcas no guarda relación con la extensión de los enunciados y tampoco podemos advertir alguna pertinencia en el uso de las letras. Durante mucho tiempo, escrituras como esta pasaron y siguen pasando desapercibidas, o a lo sumo se ve que allí Maya sabe trazar letras y ponerlas en línea y que hace como que escribe. Maya escribe, no hace como que escribe. Escribe en un sistema diferente.
Maya, junto con otros dos compañeros, va a producir esa escritura... Ah, perdón, no, está bien, es esa. Esto yo lo hice con Maya en un jardín de Chascomús, justamente, para mostrar qué pasa cuando yo le fonetizo una por una las letras e inclusive le pongo una rayita para que ponga cada una de las letras. ¿Qué pasa con un niño que no vincula con la sonoridad cuando hago la intervención clásica, ¿sí?, de la otra perspectiva? Esta es la intervención clásica. Escribí camión. Mirá, te pongo las rayitas para que diga camión. Es K, A, M, I, etcétera, etcétera. Lo hice para contrastar esta escritura con otra intervención, no porque yo piense que esta es la situación que hay que hacer. Entonces, realizamos la pronunciación exagerada de cada letra, ala, torta, y aislando una de la otra, al mismo tiempo que trazamos una rayita para cada letra y luego de cada una le pedimos que completara, ¿no? Entonces la primera escritura es de ala y puso 3 letras, S, A, O. La segunda es la de torta, puso una para cada rayita, M, A, R, A, U. Para espejo, una para rayita, que no tiene nada que ver con espejo. Para barquito, un montón, las que tenían las rayitas, inclusive un número. Para barco pasa lo mismo. ¿Le sirvió la intervención? ¿Por qué puso una para cada rayita? Porque si hay algo que quieren los niños es complacer a la del maestro. Obvio, o sea, son alumnos, su oficio de alumno es tenernos contentos. Y salvo que le pase algo en la relación con el maestro, su oficio es tenernos contentos. Maya es obediente y coloca cada letra por rayita. Por supuesto que no se corresponde con la que va, pero hace lo que la docente le propone. Cuando le pedimos que interprete lo que ha producido, Maya vuelve a hacer el señalamiento continuo y muy segura de cada una de las palabras dictadas. Cuando tapamos una parte de esa escritura para que nos digan que dice hasta ahí, propone otros nombres. Por ejemplo, cuando dejamos ver las 2 primeras de escoba, dice palita. Y en las 3 primeras de torta dice tornillo. Ahí fue por el lado lingüístico. Es decir, nombres próximos, ya sea en el significante como en el significado. Esta es la intervención más difundida para aislar y alargar la pronunciación de los fonemas. A Maya le estamos hablando en chino, porque su sistema no vincula con la sonoridad. Para poder aislar los fonemas hay que hacer un ejercicio de abstracción. Los niños de 4 y de 5, de 3 no tengo experiencia, pueden hacer ese ejercicio de abstracción. Para hacer posible la escritura, fuimos construyendo sistemas donde realizamos exigentes abstracciones. Maya todavía no lo sabe, o por lo menos no con el significado que lo sabemos nosotros. Un paso fundamental es comprender que casa y vivienda se escriben sin nada en común, mientras que casa y camión tienen una parte en común aunque no compartan significado. Porque eso es cuando entendemos que lo que representa la escritura es el significante, no el significado. En otras lenguas no pasa eso. Pero este descubrimiento no soluciona el problema. Hay que desentrañar cuáles son las unidades de ese continuo oral que se representan y con qué se representan. Se trata de una abstracción terriblemente exigente. Ahora bien, que los niños no puedan hacer esos análisis no quiere decir que no hagan ningún análisis. En el camino de llegar a escribir convencionalmente, los niños hacen comparaciones entre fragmentos permanentemente. Comparan cuántas partes tiene lo que dicen y las ponen en correspondencia con lo que escriben o lo que ven escrito, comparan partes iguales en escrituras diferentes, descubre que el nombre de algunos objetos tiene una parte igual al propio nombre, identifican que varios nombres simples o compuestos tienen partes comunes y así siguiendo. Todo esto lo pueden hacer antes de saber leer y escribir convencionalmente, a condición de que la escritura forme parte de la situación
porque ante la pura oralidad es mucho más difícil avanzar en la escritura. Voy a mostrarles el mismo día que hice esa situación con Maya, otra situación donde está trabajando con dos compañeros que tienen escrituras semejantes. Esta es la última palabra que le dicté ese día, es helicóptero, y ahí vamos al video, son 3 minutos. Marita, minuto 6:53 hay que empezar. Señalamos con el dedo como dice Alma. Es un poquito más. ¿Bicicleta? Sí. Es un poquito más adelante, hay una placa que dice helicóptero, una placa blanca y escrito con negro dice helicóptero. No, está más adelante, bastante más adelante. No, esa es bicicleta. 6:53 yo lo tenía marcado, pero no sé si me equivoqué. Es el triciclo, después viene el helicóptero. Van anotando listas de juguetes, si no es maldad listas de helicóptero. Va a escribir helicóptero y me dijo que la va a escribir con signos. Me dijo que iba a escribir helicóptero con signos. A ver, ¿está la primera? ¿Ya dice helicóptero? No, hasta ahí que dice. Hasta ahí que dice. Helicó dice. Ya dice helicó. Hasta ahí que dice. Esa es la escritura de los 3 minutos. Amo ese video.
no saben lo que se ve. Está en internet, lo buscan Milagro, Tiago y Alma, Mayra, Alma y Tiago, reflexión sobre la escritura. Está el video completo de 3 palabras de toda la hoja. Y se van pasando el lápiz, va escribiendo una palabra. Marita, minuto 6:53 hay que empezar. Señalamos con el dedo como dice Alma. Es un poquito más. Bicicleta. Sí. Es un poquito más adelante, hay una placa que dice helicóptero, una placa blanca y escrito con negro, dice helicóptero. No, está más adelante, bastante más adelante. No, esa es bicicleta. 6:53, yo lo tenía marcado, pero no sé si me equivoqué. Es el triciclo, después viene el helicóptero. Van anotando listas de juguetes, si no es maldad el carro helicóptero. Va a escribir helicóptero y me dijo que la va a escribir con signos. Me dijo que iba a escribir helicóptero con signos. A ver, ¿está la primera? ¿Ya dice helicóptero? No. ¿Hasta ahí qué dice? ¿Hasta ahí qué dice? Helicó dice. ¿Ya dice helicó? ¿Hasta ahí qué dice? No saben lo que se ve. Está en internet, lo buscan Milagro, Tiago y Alma, Mayra, Alma y Tiago, reflexión sobre la escritura. Está el video completo de 3 palabras de toda la hoja. Y se van pasando el lápiz, va escribiendo una palabra cada uno.
Y si miran el video completo, lo que van a ver es cómo empiezan a escribir y cómo terminan escribiendo el mismo día. El mismo día. María escribió en ese momento por primera vez silábicamente, aún sin valor sonoro convencional. Acaba de descubrir, gracias a una intervención específica, que es la escritura con detención, eso tapándole, un tipo de intervención que debemos a Sofía Berno, quien nos explicó por primera vez con fines clínicos, acaba de descubrir que la escritura tiene una relación con la pauta sonora del habla. Los otros niños que se ven en el video, Alma se va acercando y Tiago no tanto, porque Tiago todavía tiene marcada exigencia de cantidad y además porque no tiene tan buena relación con la lengua escrita, es decir, no le interesa tanto como a esas niñas. O sea, hay otras cosas. Los niños son niños, no son máquinas que están pensando en la escritura, les pasan muchas cosas al mismo tiempo. Este modo de intervenir, de enseñar acercando la enseñanza al aprendizaje, es posible porque la teoría psicogenética nos permitió comprender dónde están las 3 veces que dice soplaré, soplaré. Hay que escribir la lista de personajes y ubicarla en el abecedario. Por ejemplo, el hay que no es un hay que con todos, ni es esto y no otra cosa, es uno de los tantos hay que. ¿No? Uno de los muchos. Por ejemplo, ir poniendo de cada cuento los nombres de los personajes en carteles y en qué lugar del abecedario lo ponemos. ¿Sí? ¿En qué lugar colgamos sapo y en qué lugar colgamos sapito? Si estamos leyendo a Keiko Casta. ¿Por qué lo ponemos en el mismo lugar? Hay que crear nuevos episodios, que ahí sí la creación de nuevos episodios narrativos siempre es por dictado al docente. Hay que hacer 1000 juegos con palabras, ¿sí? Rimas, el barquito cargado, el veo y todos los que se les ocurran, pero escribiendo frente a los chicos mientras se juega. Viene un barquito cargado de cosas azules, o viene un barquito cargado de objetos que empiezan con sa, o viene un barquito cargado de juguetes, y mientras decimos de qué viene cargado el barquito, escribimos frente a ellos los que nos van diciendo, y después armamos otro juego con esa lista que acabamos de armar. Cargamos los barquitos de palabras escritas. Escribimos las respuestas que dan dando mientras juegan y las compartimos. ¿Rosa con qué rima? Con clavel es lo primero que decimos. Y la ponemos, las escribimos a las 2 puntas en el pizarrón y las comparamos. Rima. A ver, pero sabemos que rosa rima con mariposa. Y las escribimos, y entonces ¿por qué riman? Y las vemos escritas, y eso nos ayuda a identificar las rimas. Escribimos los nombres de lo que vemos y vemos en el veo. En síntesis, para enseñar a leer y a escribir hay que hacer presente la escritura. Segunda y última conclusión. Es que la escritura es una lengua franca ante la diversidad de lenguas habladas de un mismo idioma. Dije que la escritura democratiza porque su presencia permite hacer un análisis más profundo y posiblemente para muchos chicos, antes de lo esperado, sobre las relaciones entre oralidad y escritura. Posiblemente no, seguro. Porque la oralidad es inestable, fugaz y diversa, mientras que la escritura estabiliza y hace del lenguaje un objeto que se queda quieto, no como la oralidad que se va. Y por lo tanto, como ese objeto de escritura deja quieto el lenguaje, permite que sea analizado. Agrego algo más sobre la función democratizadora de la escritura. Los chicos pueden pronunciar y entonar de maneras diversas. A veces ni les entendemos. Yo a los de 3 suelo no entenderlos. Ustedes seguro que les entienden. En nuestra región, en la oralidad, perro puede ser perro, pero también puede ser pero, pedro, pegro,
Lluvia puede ser lluvia, pero también puede ser lluvia, también puede ser lluvia. ¿Por qué sucede eso? Excepcionalmente, muy excepcionalmente, porque algún niño tiene alguna dificultad específica, muy excepcionalmente. Por lo general lo que sucede es simplemente porque todavía son chiquitos. Y aun cuando ya sean un poco más grandes y no tengan ninguna dificultad, va a seguir sucediendo porque el castellano tiene una enorme diversidad de variedades dialectales, todas bellísimas. Y porque cuanto más lenguas hay en contacto, y este es un momento donde hay aluvión de lenguas extranjeras, cuanto más lenguas hay en contacto en una región, más variedades se encuentran en el aula. En la escuela y en el jardín no se necesita enseñar a hablar. Perdón, es muy discutible la afirmación, pero yo estoy convencida. Los chicos llegan sabiendo hacerlo en su propia variedad y para las situaciones sociales en las que les fue requerido hablar. El jardín le plantea otras situaciones sociales y es ahí donde se amplía la cosa. Lo que necesitan es que lo antes posible aparezca la escritura, porque es allí donde tienen mucho para aprender sobre la escritura y también sobre la oralidad. Porque cuando se ponen en contacto con la escritura, se modifica la oralidad. A través de las escrituras nos entendemos mejor, nos defendemos mejor y construimos mejores argumentos en el espacio público. Y está sabido que la escritura cura, sana, ampara ante todo tipo de sufrimientos. Bueno, ojalá haya podido colaborar un poquito para que todas las niñas y los niños disfruten de la escritura y del aprendizaje de la escritura en un mundo donde entendernos mejor nos hace mucha falta. Creo que está Marita ahí juntando preguntas. Yo igual tengo una para hacer. Primero compartirles, y gracias por haber relatado nuevamente esta historia de Camila, el libro de Bestia Inútil. Les voy a compartir dónde lo pueden encontrar en YouTube, que ahí fue donde lo escuché porque es muy interesante. Es una conferencia que hizo hace 2 años para México y la pueden encontrar como Alfabetización Inicial, una enseñanza contextualizada y reflexiva. Y ahí van a escucharla narrar de la misma manera que hizo acá esta historia. Está precioso. También pueden comprar el libro, que es mucho más lindo, obviamente. Y aparte así leemos también, ¿no? Porque aparte algo que dijiste, que se aprende a escribir escribiendo, y esto es real, es una práctica que nosotros como docentes también en muchas ocasiones hemos perdido la escritura. El terreno. Sí, la conferencia se llama Alfabetización Inicial, una enseñanza contextualizada y reflexiva. Tiene muchas partes en común con esta, algunas distintas. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que la estuve como reformulando mientras escuchaba con los lentes. Y bueno, volviendo a lo que recién decíamos, que se aprende a escribir escribiendo, y obviamente quedó, por lo menos para mí, muy evidente que la construcción del sistema de escritura es un proceso prolongado. Y pensaba en el lugar que tiene el nivel inicial, ¿no? ¿Qué reflexiones podés compartir? Hoy están acá con nosotras directoras y directores de toda la provincia de Buenos Aires, de las 25 regiones. ¿Qué reflexión podrías compartir para que ellas se puedan llevar a los jardines y lo compartan también junto
las docentes. ¿Qué reflexiones en relación Al sistema de escritura, al lo que lugar, está al lugar, del, que es un del proceso, nivel inicial? tal cual, es un proceso prolongado. Sí. A ver, creo que por lo menos tuve la intención de que quedara claro de que los chicos no piden, frase de Emilia Ferreiro, los chicos no piden permiso para empezar a aprender. Los chicos empiezan el proceso antes de la sala de 3, con las escrituras disponibles en el entorno. Es decir, porque todo el tiempo están explorando los objetos del entorno y tratando de explicarse qué son, para qué sirven, cómo funcionan. Todos los niños hacen eso. Aún los niños que sufren en horribles condiciones de vida. Igual, porque los seres humanos tenemos algo maravilloso que tenemos dentro, que es el deseo de conocer, el deseo de entender. ¿Qué puede pasar en el nivel inicial? Puede pasar que se alfabeticen, puede pasar que si se trabaja sistemáticamente durante 3 años, sin torturarlos con ejercicios de renglones, ni formitas, ni cosas sin sentido, sino en situaciones de todos los días, de tener la agenda semanal y ubicar el día de la semana, y tener los nombres propios de todos los chicos y buscar cada día los que faltaron y ponernos en el lugar del martes, el martes faltó tal y tal, el martes, bueno, todos los trabajos que se hacen con nombre propio, que esa bibliografía que dice la lista, hay montones de ejemplos, y se siguen inventando todos los días situaciones. Es decir, yo sigo yendo a las escuelas, en este caso a primarias, a jardines voy muy poco, casi siempre con una escuela digo, qué buena que está esa situación. Entonces la reconozco en mi teoría. Esta es una situación de tal tipo, la maestra hizo intervenciones de tal tipo, pero es nueva, no la había visto nunca hacerla de esa manera. ¿Sí? Entonces con lo que nosotros llamamos actividades cotidianas, que es el trabajo en torno al calendario, donde están los meses, los nombres de los chicos con los cumpleaños, los nombres de algunas actividades, de algunas celebraciones que están en el calendario escolar, con la agenda semanal, donde además los nombres de los días de la semana están los nombres de ciertas actividades, plástica, música, educación física, con la lista de nombres de ellos, con la biblioteca donde está el inventario de los libros de la biblioteca, o hay una lista de los que se van a leer esa semana, o con ese tipo de actividades que seguro pueden empezar a los 3, de a poquito, tiempos menos prolongados, por supuesto. No vamos a hacerle meter análisis al interior de la palabra a los 3 años, ¿para qué? No hace falta todavía. Pero siempre partiendo de situaciones con contexto, situaciones donde se pueda reflexionar, donde puedan opinar, donde les enseñemos a que lo que ellos opinan es importante. Los estamos escuchando y estamos poniendo en discusión lo que dicen unos y lo que dicen otros, y les estamos pidiendo argumentos, les estamos diciendo, sos inteligente, podés pensar, y quiero saber lo que pensás porque quiero dialogar con vos. ¿Sí? Y todo lo que dicen todos es valioso. Eso se enseña, porque muchas veces eso en la casa no está, por razones culturales, a veces sí, a veces no, depende, por razones culturales, pero si no está en la casa, que esté en el jardín, que el jardín sea ese paraíso donde yo soy una persona importante que pienso, y que pienso también sobre la escritura. Si hay 3 años de trabajo prolongado, yo tengo una hipótesis, pero una hipótesis de observación de 40 años. La mitad de los chicos se alfabetizan en el jardín. Esa es mi mirada así cuando yo voy a jardines que trabajan durante los 3 años, más o menos la mitad de los chicos se alfabetizan, quiere decir, llegan a la construcción del principio alfabético, llegan a darse cuenta que en el interior de la sílaba hay más de una marca y que esas marcas se pueden dividir, que co se puede dividir en co. ¿Sí? No digo que escriban alfabéticamente completo, pero entrar primero en esas condiciones garantizamos todo.
Muchísimo. Y la otra cosa que siempre observo es que la otra mitad de los chicos vincula con la sonoridad. Si no escribe alfabéticamente, ya empezó a vincular con la sonoridad. Y si vinculan con la sonoridad, la maestra primero entra desde otro lugar, ¿sí? Entra desde un lugar mucho más avanzado. A ver, yo quiero que se entienda una cosa. No se trata de que los preparemos para primero. Se trata de que no los desperdiciemos en inicial. ¿Sí? Se trata de no desperdiciar ese momento maravilloso en donde están ávidos de entender, de saber, de comprender. ¿Por qué le vamos a negar ese placer? Y no digo que, y tampoco estoy planteando, yo digo que haya un lugar para el trabajo con la lengua escrita que tenga sistematicidad, que tenga progresión, que tenga planificación, así como hay un lugar para el juego que tiene sistematicidad, progresión, tipos de intervenciones. Acabo de escuchar, van a hacer un taller sobre cómo intervenir en situaciones de juego. Yo no tengo la menor idea de cómo intervenir en situaciones de juego. Lo que se me sale se me ocurra. Evidentemente debe haber muchas cosas sistematizadas sobre eso. Que estén esas situaciones, que también estén esas otras situaciones, que estén las situaciones donde simplemente se canta, porque estoy en la hora de música y canto y hago música y me divierto, y tal vez con algunas de las situaciones que me aprendí, trabajo con la letra en el aula. Y cambia totalmente la trayectoria de los chicos. Por supuesto, estamos en una situación muy difícil. Yo lo digo en todos los lugares que tengo oportunidad. Se les ocurre ahora hacer un plan nacional de alfabetización cuando tenemos 15% más de indigentes. Es un poco contradictorio. Pero los educadores no bajamos los brazos. Es decir, no vamos a bajar los brazos ante eso. Es decir, porque, y esto también es una frase de Emilia, la pobreza es muy injusta, pero además de ser pobre y ser analfabeto, es más injusto todavía. Y esa es una frase de Emilia. Y yo digo pobres y no hago demasiadas distinciones porque no soy del área de la social y de la sociológica, soy pedagoga simplemente. Y para referirme a pobre me refiero, digo pobres por algo muy concreto. Gente que no tiene dinero en el bolsillo para comer. Eso es ser pobre. Para comer lo suficiente. Porque en todo lo demás son iguales. Somos todos iguales en todo lo demás. Sufrimos, le tenemos miedo a la muerte, amamos, nos gusta ser amados, nos gusta ser reconocidos, somos iguales, absolutamente iguales. La única diferencia es que no tienen plata en el bolsillo. Pero si pudieron comer algo en el jardín y juntaron energía, ganas de aprender van a tener. ¿Sí? Porque además es apasionante irse con algo que yo puedo entender que antes no entendía. No sé si respondí a la pregunta. Sí, respondiste. Ahora tengo preguntas que han hecho acá directoras y directores. Vamos a leer la primera. Algunas perspectivas dicen que no hacemos intervenciones. Queda claro que no es así. ¿Podés ampliar? ¿Por qué alguna perspectiva dice que no hacemos intervenciones? Yo tengo tres hipótesis. La primera hipótesis es que no nos leen, porque no todo el mundo lee textos que contradicen sus ideas previas. La segunda hipótesis que tengo tiene que ver con que es mala intención. La tercera hipótesis que tengo, que me parece que es la válida, es que como para la perspectiva de conciencia fonológica o cognitivista, intervenir es decir, dar informaciones explícitas, esta es la M, esta es la A, esta es la S, y hacer repetir para que se fije, y corregir el error inmediatamente, porque en su concepción los errores se fijan. Cuando ellos los leen, en el caso de que nos lean, en nuestras intervenciones no interpretan que hay intervención, porque no hacemos lo que para ellos es intervención. Ahora, está clarísimo
creo que si solamente hubiesen escuchado esto, pero seguro leyeron muchas más cosas. Nosotros tenemos una tipología de situaciones para alfabetización inicial, que a partir de 4 situaciones fundamentales se describe, y de ciertas variables que definen las situaciones, tenemos un mapa de situaciones a desarrollar, de lo que sabemos hasta ahora. Puede ser que ese mapa se amplíe más, y para cada tipo de situación tenemos una batería, le digo yo, un repertorio de intervenciones. Ahora, ¿cuál es el problema de nuestra perspectiva? Que ese repertorio de intervenciones no se usa igual para todos y mecánicamente. ¿Sí? No hacemos con todos lo mismo al mismo tiempo. Algunas intervenciones son válidas para todos los niños, como por ejemplo, después de escribir, léeme señalando con el dedo como escribiste. Esa es válida para cualquier niño, para cualquier tipo de escritura, ¿sí? Pero dependiendo de la respuesta que nos da el niño, es como entramos en diálogo con él. Como nuestra perspectiva es dialógica, estamos escuchando lo que nos dicen para poder seguir interviniendo. Y eso en la otra perspectiva no se considera intervención. Ellos dicen que es intervención a demanda, así la llaman, porque así se llamaba en el whole language. Pero no es lo mismo, no es lo mismo, es que nos damos un segundo, un instante para escuchar qué nos responden y en función de eso saber qué le tengo que decir para que pueda avanzar sobre esa reflexión. O a veces saber que lo tengo que dejar ahí, que por el momento, y esto es más válido en jardín que en primero, porque en primero ya nos empiezan a correr los tiempos, pero en jardín es muy válido. Muchas veces lo que hay que hacer es dejarlo tranquilo, es decir, yo intenté una intervención de tapado de partes y sigue leyendo de manera global. Es la primera vez que con el tapado de partes hice una escritura silábica. Tengo que darle tiempo a que estabilice la escritura silábica. Cuanto más chiquitos, más tiempo se necesita para estabilizar un tipo de escritura. Entonces, la intervención, en ese caso, es decidir no intervenir para darle tiempo a estabilizar. Ahora, ¿eso es eterno? No, tal vez es te dejo tranquilo hasta dentro de 15 días y vuelvo con vos a ver por dónde andás. ¿Sí? Tampoco es, si tengo 30 en el salón, 30 intervenciones diferentes. Esto lo dice Flavia Terigi. Por lo general tenemos 3 cortes en el aula. Tenemos los que están pensando de esta manera, los que están pensando de esta otra y los que están pensando de esta otra. No son 30 intervenciones distintas, suelen ser 3. Y es la parte más difícil de la enseñanza.